de cosas importantes que están... Buenas tardes, bienvenidos al Guerrero Místico, el canal donde tratamos el camino del guerrero. No sabíamos muy bien si hacer este vídeo. Se trata de analizar la famosísima ya bofetada del actor Will Smith al también actor Chris Rock. Y no sabíamos si hacerlo porque en el mundo continuamente pasan cosas demasiado importantes como para perder nuestra atención en cosas de la farándula. Pero al final nos hemos decidido por dos motivos. El primero porque efectivamente consiguen desviar nuestra atención a cosas totalmente intrascendentes. Y el segundo porque hemos visto otros videoanálisis de canales donde también tratan temas relacionados con la autodefensa, las artes marciales, y bueno, todas son opiniones muy respetables, pero con esas opiniones no estamos de acuerdo. Entonces, al final, pues bueno, allá va nuestro propio videoanálisis sobre este acontecimiento, no es un acontecimiento, sobre esta circunstancia. Y lo primero que queremos que veáis es un vídeo de una trifulca real, en la calle real, para que luego podáis compararla con lo que pasó en la ceremonia de la entrega de los Oscar. Ahí va, una trifulca real. Bueno, ahí lo tenéis, así muy corto, y luego iremos viendo las diferencias que hay entre este enzarce entre dos personas comunes de la calle y lo que vamos a ir viendo en el análisis de la bofetada de Will Smith. Hemos hecho un pequeño guión para que no se nos salte ninguna de las cosas que creemos importantes que vean de este hecho. El primero es que en una pelea real lo que domina el entorno es el caos. Y lo difícil y lo que busca cualquier artista marcial cualificado es mantenerse tranquilo y dominar el caos. Vamos a ir analizando si este caos se produce en el evento y cómo se produce o qué hay de diferencia fundamentalmente. Y vamos a ir desde un ámbito más amplio hasta un ámbito más concreto. Entonces, empezamos por el ámbito más amplio del evento y es la propia organización del evento. En un evento como la entrega de los Oscar, y cualquiera que haya organizado un evento de cualquier tipo, por pequeño que sea, lo sabe, se intenta controlar todo. Entonces, la organización dispone de varios equipos. Entre ellos hay un equipo de seguridad y un equipo de protocolo. En la entrega de los Oscar, ambos equipos no serán pequeños, tienen que ser muy grandes y muy profesionales. Tanto el equipo de seguridad será muy profesional y constará a su vez de varios subequipos. Un equipo que se encargará de la seguridad amplia del evento y varios equipos que irán haciendo círculos o cinturones, los llamamos, más pequeños, más reducidos. Normalmente, cuando es un teatro, pues esos cinturones se irán acercando al escenario donde se va a producir toda la acción y estarán las personalidades que van a ser el foco de atención del evento. Bueno, hemos visto en otros eventos de este tipo donde se producen la subida subida inesperada de personas que suben al escenario y copan la atención, lo que son estos extras que suben, espontáneos, los llamamos, que suben y te chafan un poco toda la preparación de la organización donde intentas controlarlo todo. Lo que hace Will Smith no es ni más ni menos que una acción espontánea, no deja de ser un espontáneo, porque tanto el equipo de seguridad como el equipo de protocolo no van a permitir, o dentro de sus posibilidades, van a hacer todo lo posible
para no permitir la subida de ningún espontáneo y que nadie suba al escenario cuando no debe hacerlo y que solo debe de subir la persona que le toca y cuando tiene que hacerlo y para lo que tiene que hacerlo. Luego, que Will Smith suba de forma totalmente descontrolada al escenario para hacer una acción totalmente espontánea empieza a ser un poco sospechoso, porque ni el equipo de protocolo ni el equipo de seguridad lo van a permitir, o por lo menos van a hacer todo lo posible para que no suceda, para controlar ese acto, esa acción de Will Smith antes de que se produzca. Si no lograran controlar a Will Smith y aún así accediera al escenario por su propia fuerza, porque supera los cordones tanto del equipo de protocolo como de los equipos de seguridad, que hemos visto, el equipo de seguridad no será solo un solo cordón, normalmente serán varios. Si aún así logra romperlos por la fuerza, porque digamos que monta tanto follón que no queremos que trascienda y al final logra subir al escenario, todavía queda una tercera acción, que son los equipos de televisión. El equipo de protocolo estará en estrecho contacto con el equipo de televisión y si algo sucede, pues el realizador de televisión del acto pues lo tiene tan fácil como para cortar la conexión de las cámaras en cuestión, meter otras cámaras donde no se recoja ese acto y que la opinión pública no reciba esas imágenes, no reciba lo que está pasando. La opinión pública solo va a recibir lo que el realizador de televisión quiere que reciba en cada momento. Segundo, perfil de suceso que empieza a ser sospechoso y que te hace pensar que estamos ante un fake, ante una estafa, ante una operación de marketing y no ante un verdadero hecho espontáneo como hemos visto en el incidente entre el motorista y el conductor. Ahora vamos a pasar a analizar, vamos a ver el guión para que se nos pase nada, hemos hablado de la organización del evento, vamos a hablar de la actitud de los intervinientes, iba a decir actores, y es que precisamente en este caso los intervinientes son actores, nunca mejor dicho. Entonces vamos a ver pues la actitud de cada uno. En primer lugar vamos a analizar un poco la actitud de Will Smith, cómo es, y compararla con el vídeo de la agresión entre conductores. Vamos a ver a Will Smith. Me gustaría que vierais un momentito todavía la actitud. Bueno, vamos a comentar a Will Smith y luego volvemos a poner la imagen de la agresión. Vamos a ver cómo sube Will Smith al escenario. Fijaros, aquí está Chris Rock, pues haciendo la broma, vemos que sube tranquilamente y ¡pum! Es el golpe, un golpe además muy forzado, muy extraño. No se golpea así, cuando ni subes tranquilo, ni subes tan tranquilo, normalmente los agresores, lo he visto precisamente en algún otro canal de algún artista marcial, donde elogian pues el autocontrol de Will Smith, cómo sube tranquilamente, y efectivamente, como diríamos en mi profesión, los tiene de plomo, porque sube tranquilamente, se acerca, ¡pum!, y le da la bofetada, además de una forma muy extraña, y vamos a compararlo, a ver si podemos compararlo otra vez con el vídeo del rifirrafe entre el motorista, para que veáis la enorme diferencia. A ver si el reproductor sube. ¿Veis? Es todo mucho más caótico, más desorganizado, nadie se acerca tranquilamente. Cuando se va a emprender una acción violenta, normalmente se calienta uno los cascos de forma verbal, se sube la activación. No, las cosas no son tan tranquilas ni tan limpias. Todo es muy sucio. O sea, una acción violenta, todo es muy sucio, muy violento, valga la redundancia. No es así, como se ha producido en la gala de los Oscar. Sigamos viendo a Will Smith y comentando la jugada. Bueno, vemos que luego la bofetada es muy extraña. O sea, normalmente cuando es una agresión y encima el agresor, no sé si Will Smith tendrá conocimiento marcial, pero si lo tienen no ha trascendido, desconozco totalmente. Vamos a suponer que es una persona normal que no tiene entrenamiento marcial. La posibilidad de que produzca este golpe limpio así tan extraño y es muy difícil. O sea, normalmente es, pues, o cogería por el pecho, por la chaqueta, por la camisa, por el cuello,
empujaría la cara, no sé, cosas mucho menos limpias que eso. Eso en lo que concierne al golpe, a la bofetada propiamente dicha. Y ahora vamos a ver cómo se retira. O sea, se retira tan campante, o sea, se da la vuelta y tan tranquilo. Eso no sucede así. Vemos en los motoristas que es todo lo contrario. Lo normal de que sucediera es un rifirrafe verbal, físico, de empujones, agarrones, cuando menos, ¿no? Las cosas no son tan limpias. Y ahora vamos a analizar la figura de Chris Rock. Empecemos cuando Will Smith se acerca. Y justo ahí parece, fijaros, se acerca y es como si le estuvieran mostrando la cara. Saca un poquito la cara, las manos las tiene atrás, detrás, tranquilamente, puestas detrás de la cintura. Y es como si, ahí, ¿veis? Como si le saca un poquito la cabeza y un poquito la cara, como si se esperara lo que viene. Ahí, vamos a verlo. Ahí, ahora golpea y fijaros, los pies ni se mueven los pies del suelo. Cuando uno recibe una bofetada, lo normal es dar un traspié hacia atrás, hacia adelante, moverte, no sé, hacer algo, no gira la cara y ya está. Prácticamente los pies es que ni los mueve. Lo normal, si uno tiene un poco, se le calientan los cascos de manera normal, aunque no esté entrenado para ello, lo normal sería reaccionar violentamente. No, se queda tan tranquilo, sigue sonriendo. O sea, no le cambian el ricto, sigue sonriendo y nada, y como si no hubiera pasado nada o como si supiera lo que iba a pasar. Vamos a volver a colocar el vídeo del motorista para que veáis qué distinto, para que vean qué diferencia. Ahí va, hay traspiés atrás, si lo pueden ver. A ver si esto coge un poquito de velocidad. Vean cómo después del primer empujón hay un traspiés atrás, ahí va traspiés atrás normal y ahora se empujan al cuello, al pecho, otro empujón. Eso es lo normal, no lo que pasa en este acto, esto no es normal. Bueno, todo esto lo que nos hace sospechar es que... y luego el post, vamos a ver el post de cada uno. La secuencia va justo al revés. Ahora es cuando Will Smith se sienta. Y una vez sentado, ahora sí, ahora se enoja y parece que se excita mucho más de lo que subía, de lo excitado que subía cuando iba a darle el bofetón a Chris. Y ahora, bueno, ahora hace ya el papel, bueno, el papel de su vida en la entrega de los Oscar. Como conclusión, y para no alargar mucho el directo y ir al grano, como conclusión, lo que nos suena todo esto es a una operación mediática, en la que los actores que intervienen, nunca mejor dicho, porque son actores, los dos saben perfectamente lo que va a pasar, porque responden a un papel programado en el que no están únicamente ellos implicados. Para hacer esto tiene que estar implicada también la organización del evento. Entonces esto, en nuestra opinión, es una operación mediática, pues para capturar la atención del público, de la gran audiencia, seguramente, para promocionar su sociedad, su asociación, con motivos múltiples. Pero todo apunta, los indicios, a que esto ha sido preparado, que estaba implicado tanto la organización del evento como los propios actores que sabían lo que iba a pasar, y lo que hacen, por su actitud, por el tipo de golpe, por cómo reaccionan antes, durante y después de la agresión, es que es un papel y saben los dos perfectamente lo que va a pasar. Importante para nosotros y como aprendizaje, desconfíen de todo lo presentado por los grandes medios de comunicación, sobre todo en los acontecimientos de verdad importantes que están sucediendo en nuestra vida. Lo que pretenden es modificar tanto nuestro pensamiento como nuestro comportamiento, para encauzarnos y llevarnos por donde el que controla los medios de comunicación quiere que vaya la sociedad. Y para terminar, y como consejo para todos y aprendizaje para todos, es que pensemos por nosotros mismos, utilicemos nuestro propio raciocinio, nuestro propio discernimiento,
Mantengamos el control y filtremos muy bien todo lo que nos llega por los medios. Utilicemos nuestra cabeza y no dejemos que nos la inunden con las manipulaciones y preparaciones con las que, por desgracia, nos bombardean continuamente. Bueno, pues este es el mensaje, porque este famoso acto pues ha tenido tanta trascendencia y la gente y todos los medios le han dado tanta importancia, y para nosotros, sinceramente, esto es un gran papelón. Will Smith, tanto Will Smith como Chris Rock, sobre todo Will Smith, creo que ha hecho el papel de su vida en esta entrega de Oscar. Y la verdad es que es un poco decepcionante, porque a nivel personal Will Smith era un hombre que nos caía muy bien, pero viendo esto pensamos y nos corrobora que todos los que llegan a la cima en el mundo del espectáculo, o casi todos, no podemos decir todos ni mucho menos porque no tenemos pruebas y siempre hay excepciones honrosas, ¿no? Pero vamos, en general están todos integrados en el sistema de control social que son los grandes medios, y suben los, como en todos los sectores, ¿no? Suben los obedientes. Normalmente las personas obedientes con el sistema son las que logran el éxito, y las menos obedientes pues normalmente son apartadas y están mucho más cercanas a la realidad y a la verdad que lo que se nos presenta ante nuestros ojos. Luego, segundo aprendizaje, si quiere saber lo que está pasando de verdad, indague por sí mismo y no deje que le muestren lo que usted debe saber por obligación. Bueno, pues esto es todo por hoy. Hasta el próximo vídeo, amigos. Vamos a cortar desde nuestro centro de control. Y bueno, sí, tenemos aquí mensajes de Slupik. Vamos a leerlo por si puede ser de utilidad. Se perciben extrañas conductas de todos. Sí, muy bien, parece todo premeditado. La bofetada es muy inusual. Parece que Chris la está esperando, efectivamente. Slupik coincide con nuestra opinión. Y te llevas la mano a la cara. Bueno, puede ser, la reacción puede ser de varios tipos, o te puedes venir abajo, te puedes inmovilizar, los tres tipos de reacción del cerebro reptiliano, ¿no? O la congelación, se congela uno, se queda quieto, todo heredado de nuestros antepasados reptiles de hace millones de años, o se congela uno, o huye, o ataca, pero no se queda sonriendo, o sea, algo hace. Si le das según llegas, no te paras a medir la distancia. Tampoco en este punto vemos que no se ofrece ninguna imagen de una cámara lateral en la que se pueda ver a qué distancia pasa la mano de Will Smith de la cara de Chris, o si verdad impacta. Me gustaría ver esa toma, porque es la que nos sacaría de todas las dudas, y no la he visto por ningún lado. Y por la peli no sé por qué no la he visto, pero el Oscar por la mejor interpretación sin duda es para él. Efectivamente, Slupik. Lo mismo hemos dicho aquí, que se merece el Oscar Will Smith porque de verdad ha hecho el papel de su vida, y de verdad que nos da pena también porque es un personaje que nos caía bien a nivel personal. Pero lo dicho, que confirmamos que está totalmente integrado en el sistema de control que suponen los grandes medios de comunicación. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, cortamos la conexión. Si a posteriori tuvierais alguna, pues no duden en ponerlo en algún comentario. Con mucho gusto lo atenderemos y contestaremos. Y si no quieren perderse ninguna de nuestras emisiones o vídeos ya más meditados con tiempo, pues no duden en suscribirse. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.